¿Qué tal, Sandra León? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues encantada y sorprendida porque la actualidad en este país no deja de sorprendernos, No Manuel. deja de sorprendernos, vamos de escándalo en escándalo, y en este caso vamos a hablar una vez más de ocupación, pero con una particularidad, porque Ujú. esta no es una ocupación al uso. Vamos a hablar de un ocupa que al mismo tiempo es concejal. Concejal del Concejal Partido Socialista, socialista. eso es. Bueno, ya no solo hay un inquiocupa, como se suele decir del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que está ocupando la Moncloa, sino que en este caso tenemos a un protagonista que es concejal del PSOE y que también se ha convertido en ocupa. Cuéntanos, Ujú. Sandra. Bueno, estamos hablando del caso que se ha destapado en Talavera de la Reina, donde un concejal del Partido Socialista, Roberto Gallegos, que además se dedica a criticar al equipo de gobierno del PP por no hacer lo suficiente, dicen los socialistas, contra la ocupación, Hombre, vive desde hace años como ocupa en una casa que no es suya, casa, por cierto, de casi 500 metros cuadrados. no está ¿Para qué iba mal. a coger un pisito cualquiera, no? Mejor un casoplón. Bueno, según hemos podido saber, en 2018 se la quitó el banco por no pagar, el banco se la vendió a una sociedad y esta sociedad la puso a la venta en Idealista porque ya sabes que para los grandes tenedores es prácticamente misión imposible y echar a los ocupas, y más si, como es el caso, se declara vulnerable porque vive allí con sus padres, que son mayores, y su hermana. O sea, vamos, vive allí toda la familia. Bueno, pues hace mes y medio más o menos la compró una familia, entonces se presentó allí a hablar con ellos, pero el concejal, que además tengo que decirte que es asesor fiscal, lleva allí 7 Lo años tiene por la todo. cara, sí, sí, lo tiene toda esta historia, y se niega a abandonar la vivienda, al menos sin algo a cambio. Van a escuchar a Patricia, que es como se llama la actual propietaria, bueno, no es su nombre real, pero nos ha pedido que la llamemos así, porque la historia no tiene desperdicio. Los primeros que nos atienden son los padres. Nos dicen que sin ningún problema, que saben que la casa no es suya desde hace mucho tiempo, que se van a marchar. ¿Qué ocurre? Que a los 3 días nos llaman por teléfono y el que se identifica con nombre y apellidos es Roberto Gallego, hijo de los que inicialmente nos atendieron en la casa y un ocupa también. Y claro, identificamos que es un concejal. Esa es nuestra sorpresa, que es un concejal del PSOE. Y nos dice que qué ofrecemos para que se marchen. Pero la única negociación que, que proponían eran que querían 36.000 euros para marcharse. 36.000 pavos que está Ujú. exigiendo el concejal que está de ocupa en esta casa que no es suya a cambio de irse. Pero bueno, ¿pero Eso esto es. qué es? ¡Qué vergüenza! Ya no es que sea un escándalo a nivel político, ya no es que sea Un drama, en este un caso, para drama una a nivel propietaria. personal, sino que encima esto es como una especie de extorsión. Oye, o me pagas o no me voy. Un chantaje en Chantaje en toda toda regla. regla. Claro, bueno, escuchando esto, a lo mejor nuestros oyentes pueden pensar que es que igual es un pobre hombre que no tiene dónde vivir, ¿no? Pues de eso nada. Los hijos tienen 2 propiedades en Talavera. Tienen una propiedad que es un piso cerca del Corte Inglés en los Jardines del Prado, al 50% cada hijo propietario, y luego tiene la hija una propiedad al 100% que es una casa enorme, y las tienen cerradas, pero están ocupando la mía. Él en el ayuntamiento declara que cobra una media liberación, 20 y pico mil euros al año, y luego también declara que es autónomo por cuenta propia y se dedica a un epígrafe que está relacionado con la construcción. La hija también trabaja y los padres tienen cada uno una pensión, O sea que por lo que que sabemos no. es bastante alta. O sea que no hay vulnerabilidad por ningún lado. Es decir, Vamos. esto no es una gente necesitada, ni mucho menos. Que por cierto, ya lo hemos comentado aquí, ya no solo el fraude de las personas vulnerables, es que con independencia de eso, aunque fuese vulnerable, y lo hemos denunciado en múlteples ocasiones, Que lo aunque mantenga una el gobierno persona, o quien sea, pero claro, no un para eso propietario. están las viviendas Claro. sociales, para eso está la asistencia social que se sufraga con impuestos. Pero en este caso concreto es que además, con propiedades, con pensiones, trabajando, sin ningún tipo de necesidad, y se mantienen como ocupas en esta Claro, o sea, casa. es lo que decía Patricia, ¿no? Allí viven los padres, que es verdad que son mayores, pero que tienen una pensión. Ella dice que por lo que han podido ver es bastante alta. La hija, que tiene un casoplón enorme. Y luego este señor, el concejal, que tiene a medias con su hermana una vivienda que compraron en 2019, que es decir, justo después de perder la propiedad de esta vivienda. ¿Qué sucede? Pues que esta casa tiene 140 metros y claro, hombre, vivir en un casoplón de 500 tiene mucho más encanto, ¿no? Bueno, el caso es que Patricia está desesperada y además esta semana ha tenido que soportar de todo. A mí me empujan, me llaman acosadora, me dicen que no se van a marchar hasta que un juez se lo diga, me llaman guarra, marrana, me llaman de todo. Y claro, la pregunta es evidente, Manuel, ¿qué dice el Partido Socialista de todo esto?
pues que no les consta. Han aprendido bien ese argumentario de Pedro Sánchez, esa coletilla que el otro día le escuchábamos en el Senado, en la Comisión de Investigación del Senado, y eso es lo único que dicen. Pero es que lo más surrealista de todo esto es que el Partido Socialista de Talavera lleva mucho tiempo dando lecciones al Partido Popular, que es quien gobierna en este municipio, recriminándoles que no hacen lo suficiente para acabar con el problema de la ocupación que hay en Talavera. En fin, ver para creer. Absolutamente alucinante esta historia de un concejal socialista que deja de pagar la hipoteca, se mantiene como ocupa después de que esta casa pasara a manos de un fondo de inversión, de una empresa, y luego pasa a manos de un particular y se sigue manteniendo como ocupa y sigue Y la reclamando extorsiona. dinero, dinero para que se vaya. Y encima es político. Bueno, para comentar este escándalo, que insisto, es un escándalo de primer orden, contamos con Santi Serrano, presidente del Partido Popular de Talavera y diputado de Castilla-La Mancha. Muy buenos días, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Un placer. Bueno, me imagino que estáis escandalizados, tan escandalizados como nosotros, ¿no? Desde luego es una noticia que ha caído como una bomba en Talavera. Ha sido lógicamente muy comentada y la hemos recibido lógicamente con asombro, con estupefacción, porque estamos hablando además de un plazo de presunta ocupación de nada menos que 7 años. Es decir, que no es solamente o no sería solamente que en la actualidad esté ocupada, sino que además durante la etapa en la que Roberto Gallegos ha sido concejal del equipo de gobierno de Tita García Élez, se habría estado también ahí como ocupa. En Entonces, la pasada legislatura, claro. pasada legislatura, el Partido Socialista gobernaba en Talavera y, según las informaciones que hemos ido conociendo, hablaremos de un plazo de al menos 7 años, ¿no?, de ocupación de esa vivienda. Por lo tanto, desde luego, lamentar, por supuesto, que Talavera esté vinculada con este tipo de informaciones, pero también asombrados de que el Partido Socialista local, la única explicación que haya dado es que lo único que les consta a ellos es que ellos tienen una vivienda en otra parte de la ciudad, sin mencionar para nada la vivienda que es objeto de ocupación. Claro, pero es curioso porque la propietaria me decía, y además así lo he corroborado, que bueno, en los documentos del consistorio, creo, y que esto corrígeme si me equivoco, que los políticos no ponéis la calle, entiendo que por cuestiones de seguridad, pero sí ponéis el barrio en el que tenéis la vivienda. Y el barrio que consta es precisamente el de la vivienda ocupada, no donde tiene la otra propiedad, con lo cual en el consistorio lo de que no les consta, bueno, no les consta, pero saben perfectamente que está viviendo en una casa que no es suya, en un barrio donde él no tiene ninguna vivienda en propiedad. Sí, efectivamente. Por protección de datos no hay que poner ni siquiera el barrio. Es decir, el hecho de que el Partido Socialista en el perfil de cada concejal ponga que es barrio de San Jerónimo, que es el centro Eso histórico, es. el casco histórico de Talavera, es una cosa voluntaria del PSOE. Yo entiendo que para hacer ver la procedencia o el arraigo de este concejal con el centro de la ciudad. Pero lógicamente en una declaración de bienes y en algo que se publica en un portal de transparencia tienes que poner la vivienda, los metros cuadrados, la procedencia, el porcentaje de propiedad, pero no lógicamente la calle ni siquiera el barrio por una cuestión de protección de datos, ¿no? Pero bueno, efectivamente ellos de alguna forma han exhibido que él era vecino del centro de Talavera, que estaba vinculado a un barrio tan simbólico para la ciudad como es el del casco histórico y además era público y notorio porque evidentemente Talavera Arena es una ciudad con 85.000 habitantes, pero que lo que es el centro es un centro, vamos a decir, manejable, que este concejal iba y venía al ayuntamiento desde esa zona de la ciudad, se le podía ver por ahí perfectamente. ¿Cómo ha reaccionado tanto el propio concejal como su partido, el Partido Socialista, ante este escándalo? Que, bueno, entiendo que será la comidilla también de la ciudad. Pues es que hasta el momento no tenemos ninguna reacción directa, por lo menos, del Partido Socialista, ni a nivel local, ni del implicado, por supuesto, ni tampoco Claro. del Partido Socialista a nivel autonómico. La única información que han trasladado ha sido a través de, yo entiendo que medios de comunicación que les Sí. han preguntado por el tema, pero que refiriéndose simplemente a su declaración de bienes de otra propiedad, pero no a la ocupación en sí. Por lo tanto, pues en fin, yo creo que un asunto de este calibre y con el escándalo que hay montado era como para que la secretaria general del Partido Socialista, ex alcaldesa que le ha tenido en su equipo de gobierno, saliese en el minuto 1 a dar explicaciones. Ujú. Estoy leyendo ahora mismo una noticia de hace unos días, del 28 de octubre, si no me equivoco, cuyo titular dice así: el Partido Socialista
Socialista señala al ayuntamiento como responsable de la ocupación en la ciudad. O sea, es que el portavoz del Grupo Municipal Socialista, que es Luis Enrique Hidalgo, decía bueno, que el responsable de la ocupación en Talavera tiene nombre y apellidos y es el del alcalde, que es del Partido Popular. No sé, o sea, es que esto ya es como el mundo al revés, ¿no? Es que se da la circunstancia de que precisamente en estos últimos días el Partido Socialista de Talavera ha sido especialmente beligerante con este tema. No ha dejado de requerir o de interpelar tanto al alcalde como a la concejal de Seguridad Ciudadana. Incluso el portavoz del Partido Socialista fue a un debate de radio específico sobre la ocupación y por tanto, claro, uno se pregunta hasta qué punto nos están tomando por tontos, porque si resulta que están llamando al alcalde a solucionar un problema que, entre otras personas, lo estaría causando uno de sus propios concejales, pues, en fin, yo creo que eso no tiene ningún tipo de pase, ¿no? Una última cuestión. ¿Es posible que un representante público se pueda mantener en el cargo cuando está cometiendo un delito de estas características? Porque la ocupación, hay que recordarlo, por mucho que el gobierno se empeñe en hacer lo contrario, es un delito. Es un delito de usurpación. ¿Se puede mantener? ¿Cómo es posible que se pueda mantener en el cargo este concejal? Y si por parte del Partido Popular habéis exigido, entiendo, su dimisión. Bueno, lógicamente la deriva que puede tener este tema a nivel judicial es la que es. Estamos hablando también de un tema de ocupación o de presunta ocupación, que también es algo complejo porque en él se juntan pues varias vertientes del derecho, ¿no? Estaríamos hablando no solamente del derecho posesorio, sino también pues derecho penal, derecho procesal. Y yo sí que me gustaría recordar que, por ejemplo, y a lo mejor tiene que ver también en esto el silencio de Emiliano García Paje, el PSOE se opuso a tramitar, bueno, mejor dicho, rechazó una proposición de ley del Partido Popular a nivel autonómico para endurecer las condiciones De la lucha contra la ocupación, de la claro. lucha contra la ocupación, efectivamente. Ahí en las Cortes de Castilla-La Mancha, en el año 2020, se aprobó una ley que era la ley que el Partido Socialista quería, que descafeinaba mucho a la ley del Partido Popular y se oponía, por ejemplo, a cuestiones como el desalojo exprés en 12 horas, que era lo que planteábamos nosotros, o la inscripción, o digamos la nulidad de pleno derecho de quien se inscribe en el padrón municipal siendo un ocupa. Y en cualquier caso, esa ley que aprobó el Partido Socialista pasó el trámite de las Cortes de Castilla-La Mancha, se envió al Gobierno, como es preceptivo, para que fuese aprobado, porque es una ley, debería ser una modificación de leyes nacionales, y eso se metió en un cajón y nunca más se supo. Por lo tanto, interés de Emiliano García Paje, del PSOE autonómico, y no digamos ya a nivel nacional, que es algo que conocéis perfectamente por solucionar el problema de la ocupación, ninguno. En fin, Santi Serrano, presidente del Partido Popular de Talavera y diputado de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, Sandra, esto es un episodio más, pero es que no es el único. Es un episodio que llama la atención porque es que en este caso está siendo cometido por un político en activo del Partido Socialista. Bueno, es que yo es lo que decía, ¿no? O sea, es que esto yo ya no sé qué nos depara la actualidad, porque semana tras semana nos sigue sorprendiendo. Pero es verdad que, bueno, esto es un caso muy mediático, porque hay, bueno, pues una persona que tiene un cargo en el Partido Socialista, pero seguimos recibiendo cientos y cientos de casos, ¿no? Y esta semana en Libre Mercado, pues, por ejemplo, publicábamos la historia de otra propietaria que sufre un caso de inquiocupación, en fin, que es que hay Un muchísimos... drama, una tragedia. Una tragedia, y luego encima tenemos que soportar que mientras esta gente está sufriendo haya propuestas como la que hace unos días ponía sobre la mesa Sumar, diciendo que bueno, que lo que había que hacer con este asunto era expropiar las casas a los propietarios que tenían una vivienda con Inquiocupa para luego ya el Estado sí ofrecérselas con un alquiler asequible. O sea, es que yo es ya no sé a dónde maravilloso. vamos a Es llegar. decir, tú tienes una casa, eres propietario, alquilas tu vivienda, el inquilino te deja de pagar el alquiler y en lugar de echarlo, no, te quitan la casa, te la quitan, te la expropian y se la dan al inquilino moroso. Es lo que propone, cuidado, no unos comunistas marginados, no. Sumar, Partido de gobierno. partido de gobierno, que forma parte del gobierno de coalición con el Partido Socialista. Alucinante, pero una vez más, aquí estamos para contarlo, Sandra. Pues sí, y aquí seguiremos, así que nada, la semana que viene más. Hasta la próxima, Sandra. Hasta Muchas luego. gracias. La Trinchera de Llamas. Es Radio.